Hola muchachos, buenas tardes. ¿Se me escucha bien por acá? Sí, Sí, profesor, profesor, se escucha bien. sí, profesor, buenas tardes. Gracias. Bueno, como les comenté ayer, hoy vamos a comenzar la segunda mitad de la materia con el tema de la pluralidad metodológica del derecho internacional privado, lo que comenzaría la fase de la teoría general del derecho internacional privado con las instituciones del derecho aplicable. Entonces, vamos a comenzar a ver hoy como una evolución histórica de este problema, porque como yo les planteé al inicio de la asignatura, el derecho internacional privado es una materia que está en desarrollo desde hace varios siglos y cuyo núcleo inicial estaba constituido por los problemas del derecho aplicable. Entonces, partiendo de ello, vemos que el problema en la antigüedad parte de que normalmente se afirma que la historia del derecho internacional privado comienza en el siglo XII. Entonces, se tiende a indicar en la doctrina que antes de ese siglo no había propiamente derecho internacional privado, pero aún así queda la duda de si ciertamente en la antigüedad no había ningún elemento que fuese característico de nuestra materia, de la materia que hemos estado desarrollando este año. Entonces, si bien una parte de la doctrina ha afirmado que no hubo derecho internacional privado propiamente dicho en las civilizaciones antiguas, hay otros autores, sobre todo autores europeos, que han indicado que al menos de forma embrionaria hubo ciertas instituciones que ya se comenzaron a desarrollar en la antigüedad. En tal sentido, vemos que se ha indicado generalmente que las condiciones económicas, políticas o sociales que actualmente fundamentan el derecho internacional privado no se presentaron propiamente en la antigüedad y que específicamente la existencia de una concurrencia de ordenamientos jurídicos igualmente válidos no era una realidad propia de la época. Porque recuérdense que cuando nosotros vimos el tema 1 de nuestra materia, que hablábamos de los presupuestos del derecho internacional privado, indicábamos que el presupuesto jurídico es la existencia de ordenamientos jurídicos distintos pertenecientes a cada uno de los países del mundo. Entonces, lo que nos indica la doctrina en este sentido es que esa realidad no era propia del mundo antiguo. No obstante, hay ciertos elementos que podemos ir tomando en cuenta a los efectos de establecer al menos unas bases del derecho internacional privado en la antigüedad. En tal sentido, vemos que en Egipto se verificaba un trato indiferente hacia los extranjeros, cosa que solo pudo mitigar el comercio porque buena parte de la historia del Egipto antiguo está marcado por ciertos commodities que ellos comerciaban a las demás ciudades del mundo antiguo. Entonces, se presenta además que al haber estado Egipto sometido en una parte de su historia a la soberanía griega en calidad de bárbaros, no se podía hablar propiamente de conflictos territoriales, sino más bien de conflictos interpersonales. Porque cuando nosotros hablábamos de las ramas conectadas al derecho internacional privado, nosotros planteábamos que podían haber conflictos interterritoriales y conflictos interpersonales. Los conflictos interpersonales se refieren a a ciertas cualidades de la persona, mientras que en el caso de los conflictos interterritoriales se refieren a que dentro de un mismo territorio o dentro de una misma nación soberana pueden haber distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, en este caso se planteaba esta situación con el derecho, con
Egipto antiguo. Entonces, por eso es que se ha indicado modernamente en la doctrina que en el Egipto antiguo no existió propiamente el derecho internacional privado que estudiamos actualmente. En el caso de Grecia, nos encontrábamos ante pequeñas repúblicas independientes que no formaban propiamente un Estado unitario como lo entendemos actualmente. Entonces allí la condición del extranjero mejoraba, dado que los griegos valoraban a los ciudadanos y a los extranjeros como personas humanas, con la propia dignidad de cada uno, pero propiamente no se desarrollaron las instituciones que actualmente tenemos y que vamos a comenzar a estudiar con este tema. Con Roma sí encontramos un aspecto un poco más relevante, y es que, como lo indica la profesora Tatiana Meckel, en el caso de Roma no se aplicaba un mismo derecho material a todos los casos que se presentaban entre ciudadanos romanos y los que no lo eran. Por eso, al menos por una parte de la historia del Imperio Romano, como ustedes ya sabrán de sus estudios de derecho romano, junto con el derecho romano propiamente dicho, se tenía la institución del Ius Gentium, que era aplicado por el pretor peregrino, que no era propiamente derecho extranjero, porque estaba siendo producido también por Roma, pero sí era una especie de método material que tenía en cuenta la extranjería de las personas involucradas en la relación. Entonces allí podemos tener un germen de lo que actualmente tenemos como el método material del derecho internacional privado. Luego llegamos a el trabajo de Aldricus y Accurcio, que son los primeros autores que propiamente plantearon los problemas que tenemos actualmente en el derecho internacional privado. En tal sentido, vemos que dentro de estos problemas, especialmente sobre la determinación del derecho aplicable, se comenzaron a plantear estudios más formales a partir del siglo XII de nuestra era, como dije anteriormente. Y esto se presentó especialmente en un ámbito espacial en las ciudades del norte de Italia. Cada una de estas ciudades tenía el derecho o la facultad de dictar sus propias leyes que se denominaban estatutas, por lo que era necesario fijar los límites de su aplicación entre cada una de las ciudades entre sí y con respecto al derecho romano común, que se entendía como, y ahí cito textualmente lo que indicaba el profesor Parraranguren, como un ordenamiento jurídico superior vigente en todo el Imperio Romano. Entonces, inicialmente, estas ciudades aplicaban sus reglas de forma irrestricta, es decir, ellos aplicaban solo su lex fori a todos los asuntos que se presentaban en su territorio. Pero esto iba contra la seguridad jurídica y las expectativas de las partes y de alguna forma impactaba en el intercambio social y comercial de estas ciudades. Por esto los estudiosos, los juristas de la época, pronto advirtieron que era necesario determinar soluciones a los posibles conflictos de leyes que se podían presentar entre los estatutos de estas ciudades. Y estas soluciones se intentaron localizar en la Ley General del Imperio, que era el Corpus Juris Civilis. El autor alemán del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se llamaba Karl Neumeier, que fue uno de los primeros que intentó sistematizar un poco la evolución histórica del derecho internacional privado desde el punto de vista de su estudio científico,
indica que el primer jurista que intentó dar un enfoque realmente científico a este problema del derecho aplicable dentro del derecho internacional privado fue Aldricus, que él planteaba una respuesta a una cuestión, una pregunta o consulta que se le generó relativa a la aplicación del derecho cuando personas pertenecientes a distintas jurisdicciones litigaban ante un mismo juez. Y entonces la respuesta que daba este autor era la siguiente, y cito textualmente: pero pregunta si hombres de diversas provincias que tienen diversas costumbres litigan bajo un mismo juez, ¿cuál de esas costumbres debe seguir el juez? Respondió aquella que parezca más efectiva y útil. El juez debe decidir el caso de acuerdo a lo que le parezca la mejor solución dadas las circunstancias, según lo que indicaba Aldricus. Entonces vemos que aquí con esta idea de Aldricus ya nos estamos comenzando a despegar de esa aplicación irrestricta de la Lex Fori. Ya el juez no indica exactamente que solo el derecho del foro es el que se va a aplicar, sino que a través de esa fórmula un poco vaga de aplicar el derecho que le parezca más efectivo y útil al juez, se abre la posibilidad de que sea aplicable derecho extranjero. Ahora, hay dos aspectos que han obstaculizado llegar a una interpretación única de la respuesta que dio Aldricus en su momento. En primer lugar, la dificultad de determinar precisamente el sentido general de los términos que él utilizó de acuerdo a el argot jurídico de la época. Y en segundo lugar, la dificultad de traducir especialmente las características legales y políticas de la época en lo que respecta a los asuntos transfronterizos, que es lo que nosotros estudiamos aquí en esta materia. No obstante, al menos en mi opinión, la opinión predominante de la doctrina que se ha encargado de estudiar esta visión de Aldricus es que él partía de que el juez debe examinar y comparar el contenido sustantivo de las distintas leyes involucradas y escoger el derecho aplicable a la luz de los resultados materiales a los que ellas llegaban. No es que simplemente el juez evaluaba o debía evaluar las leyes en un vacío, sino que él propiamente debía verificar el contenido y el resultado de la aplicación de ese derecho, que es en mucho lo que ocurre actualmente con ciertas instituciones generales del derecho internacional privado, especialmente las de corte negativo, como vamos a ir viendo en las próximas clases. Ahora, la conclusión de Aldricus pareciera estar respaldada por tres ideas centrales. En primer lugar, que hay una igualdad de estatus entre las leyes de las distintas ciudades involucradas en un mismo litigio. Que, en segundo lugar, que las reglas y razonamientos necesarios para decidir el conflicto de leyes no se encuentran en el derecho del foro de cada uno de estos estados, o de estas ciudades, mejor dicho, sino más bien en estándares naturales que le son aplicables a todas ellas. Por eso es que se buscaban estas respuestas en el derecho romano común. Y que estos estándares naturales pueden ser concretizados además a partir de la equidad del caso en concreto. A pesar de lo discutible, de lo enrevesado que pueda ser la idea o el método que planteaba Aldricus, su teoría tiene ciertamente el mérito de haber admitido en una etapa bastante temprana de la evolución de nuestra materia la posibilidad de que el juez efectivamente aplicase derecho extranjero, aspecto que actualmente ya no hay lugar a duda de ello. Pero imagínense para el siglo XII, cuando escribió este autor,
lo tal vez novedoso que podía ser esta postura. En segundo lugar, tenemos a la célebre glosa de Accurcio, que él comentó una ley que se llamaba la Lex Quintus Populus, que fue un edicto que rigió al menos durante la época de varios emperadores, si no recuerdo mal eran Teodicio, Graciano y Valentiniano, en donde se obligaba al pueblo romano a seguir el cristianismo, y específicamente al cristianismo niciano, que profesaba la unidad de la Trinidad y que luego fue compilado dentro del Código Justinianeo, que forma parte de ese Corpus Juris Civilis. Esta ley comenzaba con una frase muy particular que era la siguiente: queremos a todos los pueblos sometidos a nuestro clemente imperio, que todos los pueblos sometidos a nuestro clemente imperio profesen la fe que el divino apóstol Pedro enseñara a los romanos. Entonces, Accurcio, a partir de esta ley y de un estudio que él realizó sobre toda esta Lex Quintus Populus, planteó una solución al problema de los conflictos de leyes y de aplicar las leyes desde el punto de vista del espacio entre las ciudades que podían estar relacionadas en un mismo litigio. Y entonces él planteaba la siguiente idea: si un boloñés es llevado a la justicia en Módena, no debe ser juzgado según el estatuto de Módena, al cual no está sometido, porque, como dice la Lex Quintus Populus, cuando están sometidos a nuestro clemente imperio, y ahí como que deja la idea. Él lo que quería decir con esta glosa es que el derecho a que él pertenecía el derecho de la ciudad a la cual pertenecían las personas del litigio era el que debía ser aplicado por los jueces, independientemente de que esa persona fuese, respecto de la ciudad del juez, un extranjero. Entonces, el mérito de Accurcio con estas ideas fue introducir la posibilidad de que la ley podía aplicarse extraterritorialmente, siguiendo un poco ese germen que ya había dado Aldricus, pero entonces marcándose ya más completamente de lo que había sido la idea vigente a esa época, de que solo podía aplicarse por cada juez la ley de su foro. Hay un autor mexicano que es de nombre Jorge Alberto Silva Silva, que él últimamente se ha dedicado bastante a estudiar la historia del derecho internacional privado, en donde él al estudiar los comentarios de Accurcio, desprende tres fórmulas o ideas generales que son interesantes a los efectos de lo que estamos aquí comenzando a aplicar, y él indica lo siguiente: a partir de la obra de Accurcio podemos establecer lo siguiente: que si un sujeto es extranjero, el juez del foro debe aplicar derecho extranjero. Y ya él no lo plantea incluso como facultad o posibilidad, sino como una obligación de ese juez. Ahora, si bien estos dos autores, Aldricus y Accurcio, introdujeron la posibilidad de que el juez aplicara un derecho distinto al suyo, los que ciertamente comenzaron a desarrollar más el método que fue parte del núcleo del derecho internacional privado por varios siglos fueron los miembros de la escuela estatutaria italiana, y muy específicamente Bartolo de Sassoferrato. A pesar de que Bartolo de Sassoferrato es el representante más importante de la escuela estatutaria italiana, hay desarrollos anteriores que podemos ir teniendo en cuenta.
Uno que ya hemos indicado anteriormente, y es la diferencia entre leyes que refieren al procedimiento y leyes que rigen el fondo del litigio. Idea que nosotros desarrollamos cuando hablamos de la regla de la lex fori regit processum en el tema general del derecho procesal civil internacional, y que retomamos al desarrollar hace un par de semanas el tema de la cooperación judicial internacional. Ahora, ciertamente, la doctrina de Bartolo de Sassoferrato es la más relevante dentro de la escuela estatutaria italiana, y eso, ¿por qué? Porque al él comentar la Lex Juntos Populus, la misma que comentó Accurcio, según lo que indicamos anteriormente, él se planteó dos preguntas fundamentales que de verdad marcaron el método del derecho internacional privado por muchos años. Las dos preguntas eran las siguientes. ¿Se extiende un estatuto a quienes no son súbditos? Es decir, si una persona se encuentra dentro, así sea de paso, dentro de una ciudad a la cual él no pertenece sea algo parecido a la ciudadanía o a la nacionalidad moderna, le puede igualmente aplicar esa ley. Y en segundo lugar, se planteaba Bartolo de Sassoferrato que se extienden los efectos de un estatuto fuera del territorio del legislador, es decir, se pueden aplicar leyes fuera del estado en el que han sido dictadas. Para resolver el primer aspecto, Bartolo de Sassoferrato aborda cuatro apartados fundamentales: uno relativo al contrato, otro relativo a los delitos, otro relativo a los testamentos, y una categoría residual en donde Bartolo de Sassoferrato básicamente incluía todo aquello que no fuese ni contrato, delito o testamento. Entonces, en lo que respecta a ese primer grupo relativo al contrato, él separaba el asunto con respecto a la forma y con respecto al fondo. En lo que respecta a la forma de los contratos, planteaba Bartolo de Sassoferrato que esta estaba regida por la regla Lex Locus Regis Actum, que es una regla que actualmente todavía la tenemos vigente en el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Y a qué se refiere esta ley? Que básicamente la forma de los actos se rige por la ley del lugar en donde ese acto es otorgado. Si, por ejemplo, ustedes están formando un matrimonio, están emitiendo un testamento, están suscribiendo un contrato, o de cualquier otra forma están formando un acto jurídico, ustedes tienen que seguir los parámetros formales dispuestos por la ley del lugar en donde ese acto se está otorgando. Puede ser que ese acto se otorgue en Venezuela, o pueden ser que son unos venezolanos que están casándose en el extranjero y tienen que seguir una formalidad particular. Esa regla de la ley del Locus Regit Actum, de nuevo, está incluida dentro del artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero no es la única regla que actualmente se sigue. Y vamos a ver más adelante que hay unas reglas alternativas dentro de esa norma que favorecen el reconocimiento de que los actos sean formalmente válidos. En lo que respecta al fondo del asunto, en lo que se refiere a los contratos, Bartolo de Sassoferrato parte nuevamente de la diferencia entre leyes del procedimiento y leyes del fondo. Y las primeras, las leyes del procedimiento, las somete al derecho del juez, que es básicamente la regla de Lex Fori Regit Processum, que ya hemos explicado y que ya ustedes conocen bastante bien. Mientras que las segundas, las leyes del fondo del asunto, las somete al lugar de contratación. En el caso de los efectos
directos del contrato y al lugar de ejecución en el caso de los efectos accidentales o indirectos. Pero veamos acá que ahí se está utilizando una fórmula que no necesariamente limita al juez a aplicar el derecho de su ciudad, sino que lo que indica Bartolo de Sassoferrato es básicamente que el juez tiene que tomar en cuenta dentro del asunto contractual que él está decidiendo cuál es el lugar de celebración del contrato, cuál es el lugar en donde el mismo debía ser ejecutado, para entonces él determinar cuál es el derecho que rige los efectos directos en un caso o los efectos indirectos del contrato en el otro. Fórmula que admite de nuevo la posibilidad de que se aplique o derecho del foro o derecho extranjero. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Creo que todo bien hasta ahora entonces. En lo que respecta a los delitos o a los asuntos extracontractuales, Bartolo de Sassoferrato ahí sí diferenciaba algo muy característico de la época, y era de si el delito estaba castigado o no por el derecho romano común. Entonces, en el primer caso aplicaba igualmente la fórmula del locus regit actum, y en el segundo caso indicaba que habría que tener varios aspectos en cuenta, incluyendo el tiempo de residencia del reo, de la persona culpable de ese delito en el lugar que delinquió, así como si esa conducta punible era tipificado como tal en los estatutos de otras ciudades. Es decir, básicamente hacer una comparación de los derechos de las distintas ciudades conectadas. En lo que respecta a los testamentos, él hace de nuevo una diferencia entre forma y fondo. La forma la somete de nuevo al lugar de otorgamiento de ese testamento si se trataba de un ciudadano romano, pero si el otorgante no era de la ciudad en que se trataba, se aplicaba o se tenía que aplicar, según este autor, el derecho de la ciudad que le fuera más favorable a este testamento o a esta persona, teniéndose allí como que todavía una idea de lo que había planteado Aldricus anteriormente. Y en cuanto al fondo de los testamentos, indicaba Bartolo de Sassoferrato que la voluntad del testador debía regirse por la ley del lugar de otorgamiento o del otorgamiento de ese testamento. En una cuarta categoría, como les indiqué, Bartolo de Sassoferrato incluía los asuntos que no eran ni contratos, ni delitos, ni testamentos. Y él planteaba una idea bastante interesante que les cito a continuación. Supongamos que el dueño de una casa aquí pregunta si puede elevarla. En resumen, puesto que se trata de una cuestión relativa a un derecho derivado de la cosa misma, hay que seguir la costumbre o el estatuto del lugar en donde la cosa está situada, que es un poco el germen de la regla de la lex rei cite, que es la regla que actualmente nosotros lo vamos a desarrollar en algunos temas, el derecho aplicable a los bienes muebles o inmuebles, que básicamente se refiere a que se aplica el derecho del lugar en donde ese bien se encuentra ubicado. En el caso de los bienes inmuebles no hay mayor problema, es el lugar en donde se encuentra esa edificación, pero sí se puede plantear un problema en el caso de los bienes muebles por su propia característica de trasladabilidad de esos bienes. Para resolver la segunda cuestión de si el estatuto de una ciudad podía ser aplicado fuera de la misma, Bartolo de Sassoferrato diferencia entre los llamados estatutos permisivos y los llamados estatutos prohibitivos.
Para Bartolomé de Sassoferrato, los estatutos permisivos eran aquellos que conceden un derecho o facultad a la persona, indicándose que respecto de estos estatutos podían surgir efectos en todas partes, es decir, que los estatutos permisivos podían ser aplicados incluso fuera de la ciudad en la que habían sido dictados. En cambio, los estatutos prohibitivos son aquellos que impiden la relación o la realización, mejor dicho, de un acto tolerado por el derecho. Y allí él indicaba otra clasificación en cuanto a esos estatutos prohibitivos, porque él decía que si estos eran relativos a la forma, tenía que regir la regla de lex loci regit actum. Si se referían estos a la capacidad, ahí podían algunos ser de aplicación extraterritorial si eran favorables a esa capacidad. Pero si esos estatutos eran lo que él llamaba estatutos odiosos, estos solo podían ser aplicados en el territorio en el que fueron dictados. Y estos estatutos odiosos, dentro de la doctrina de Bartolo de Sassoferrato, constituyen un antecedente importante de dos instituciones que vamos a ver en esta parte de la materia: las normas de aplicación inmediata o necesaria y el orden público en el derecho internacional privado. Y veamos desde ya este apellido que se le está dando al orden público. Ya no es orden público puro y simple como ustedes los han estado viendo hasta ahora en la carrera, sino orden público en el derecho internacional privado, lo que plantea que hay una diferencia entre la noción del orden público en el derecho interno y el orden público en el derecho internacional privado. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero quiero que vayan ya teniendo el germen de idea que entre esas dos instituciones hay diferencia. En el caso general de la escuela estatutaria italiana, que además de Bartolo de Sassoferrato tenía otros representantes como fueron Baldo di Ubaldi, como fue Bartolomé de Saliceto, que fueron, además de Bartolo de Sassoferrato, los más destacables, nosotros podemos allí extraer de la doctrina de los estatutarios italianos unas características que van a marcar el método del derecho internacional privado por varios siglos. Y estas características son tres y son las siguientes. En primer lugar, que los autores estatutarios pretendían conseguir soluciones de aplicación universal. Es decir, ellos querían partir de las ideas del derecho romano común y extraer de allí soluciones no solo para el derecho de una ciudad determinada, sino para el derecho de todas las ciudades. Por eso es que cuando los doctrinarios modernos del derecho internacional privado se aproximan a las soluciones de los estatutarios, ellos plantean, y son bastante claros en plantear, que las soluciones que indicaban estos estatutarios no eran solo para la localidad en donde se encontraban, sino que ellos la pretendían que fuesen de aplicación universal. En segundo lugar, y eso ya creo que ustedes lo han visto, que las ideas de estos autores partían del estudio o de los comentarios de leyes del derecho romano clásico. En ciertos casos, sobre todo en el caso de Accurcio, pareciera que, visto desde una perspectiva moderna, algunas ideas eran un poco aladas de los cabellos, pero ciertamente el razonamiento que él planteó ha sentado un poco las bases de nuestra materia. Y que como tercera característica del método estatutario es que los autores buscaban estudiar individualmente casos, como lo que indicaba Bartolo de Sassoferrato, el caso de los contratos, de los testamentos,
de los delitos y de todo aquello que no fuese parte de estas tres categorías para sacar soluciones de carácter general, es decir, iban de lo particular a lo general, para establecer soluciones como, por ejemplo, que en materia del procedimiento se aplique el derecho del foro, que en materia de fondo pueden haber aplicación del derecho del foro o derecho extranjero, y que hay ciertas normas que solo se aplican dentro de un territorio, como son los llamados estatutos odiosos de Bartolo de Sassoferrato. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Luego de la escuela estatutaria italiana, tenemos a la llamada escuela estatutaria francesa, que se desarrolló particularmente entre los siglos XIV y XV de nuestra era. Allí tenemos especialmente el trabajo de dos autores muy importantes, que son Charles Dumoulin y Bertrand d'Argentré. Lo que era característico para la Francia de los siglos XIV y XV es que había una diversidad legislativa que básicamente estaba dividida entre norte y sur del territorio francés. En el sur regía plenamente el derecho romano todavía, mientras que en el norte regía más bien el derecho consuetudinario, lo que variaba de ciudad a ciudad. Entonces, en esta época, y dada la influencia especialmente de la costumbre de París, que ya para ese momento era una ciudad de relevancia para las leyes y el comercio europeo, entonces se debatían básicamente dos bandos defendidos por cada uno de estos autores. Uno, el de la extraterritorialidad del derecho, que defendía Charles Dumoulin, y por el otro lado, el de la estricta territorialidad, que era defendido por Bertrand d'Argentré. En el caso de Charles Dumoulin, comenzando por la teoría de este autor, vemos que este siguió el método de los estatutarios italianos y centró muy especialmente su estudio de los conflictos de leyes en las costumbres de París y en los derechos consuetudinarios franceses en general, porque él tenía el anhelo o la idea o el fin de su doctrina era lograr, o al menos ayudar a el logro de un derecho consuetudinario común para toda la región. Él tiene diversas obras, pero la obra por la que es más conocido Charles Dumoulin dentro del derecho internacional privado es una opinión jurídica que emitió en el caso de unos esposos de apellido de Ganey, que allí se plantean un poco las bases de la actual autonomía conflictual, es decir, de la posibilidad de las partes de elegir el derecho aplicable a su relación en los casos de derecho internacional privado. Pero más allá de eso, cuando nosotros vemos la doctrina de Charles Dumoulin, vemos que él comenzaba su análisis distinguiendo, como lo hacía en una parte Bartolo de Sassoferrato, entre forma y fondo de los actos. Y allí diferenciaba a su vez entre asuntos derivados de la voluntad de las partes y asuntos derivados de la ley. En cuanto a la forma, él reiteraba la aplicación de la Lex Locus Regis Actum, es decir, la ley del lugar en donde se otorga el acto, con lo que vemos que esa en efecto es una máxima que ha tenido aplicación en distintas épocas y en distintos momentos de la historia del derecho internacional privado. Sobre el fondo del acto, él indicaba, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, que los contratantes podían someterlo a una ley distinta al del lugar de celebración del acto. Es decir, que el lugar en donde se celebrase un contrato, donde se suscribiese un contrato en particular, no necesariamente debía marcar el derecho aplicable a ese contrato, sino que las partes, a través de distintas formas, podían establecer un derecho distinto a ese lugar de celebración.
Pero en todo caso, si había ausencia de un pacto que determinase un derecho particular a las partes, indicaba Dumoulin que había que averiguar cuál era la voluntad tácita o presunta de los contratantes. Y eso es algo que actualmente se mantiene. Nosotros vamos a ver en el tema del contrato internacional que en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, que fue suscrita en la CIDIP 5, celebrada en Ciudad de México en 1994, se plantea como principio el de la autonomía conflictual, es decir, que las partes puedan elegir el derecho aplicable al contrato. Y esa voluntad puede ser expresa, es decir, establecida en una cláusula o en un acuerdo escrito, o puede ser una voluntad tácita o presunta, en donde las partes tal vez a través de su conducta hayan dejado entrever que se estaban sometiendo a un derecho en particular para regir su relación. Entonces allí vemos que esa idea que actualmente tenemos en un tratado internacional vigente en Venezuela tiene un germen en un autor francés de los siglos XIV y XV de nuestra era. Con respecto al régimen patrimonial matrimonial, vemos que indicaba Charles Dumoulin que esta debía ser regida por la ley del domicilio del marido en el momento del matrimonio, incluso sobre aquellos bienes situados en territorios sometidos a leyes distintas. Entonces aquí le daba él más prevalencia a una ley personal particular, que era la ley del domicilio. En lo que respecta a las materias que se regían por la ley, o las materias ex lege, Charles Dumoulin distinguía entre el estatuto personal, que se regía por la ley del domicilio, o lex domicili, y el estatuto real, que se le aplica a las cosas situadas dentro del territorio, pero no a las que se hallan fuera de él. Y aquí tenemos también el germen de unas instituciones que nosotros vemos actualmente, que son el estatuto personal y el estatuto real. El estatuto personal normalmente en la modernidad se rige o por el derecho del domicilio o por el derecho de la nacionalidad, mientras que el estatuto real sí se rige igualmente por el derecho del lugar en donde esa cosa se encuentra. Lo que en el caso del derecho venezolano no se distingue entre bienes muebles o bienes inmuebles. Dentro de esta misma escuela estatutaria francesa tenemos además a Bertrand d'Argentré, quien era un acérrimo defensor político de la nobleza y que abogaba por el mantenimiento del derecho feudal y en general por el mantenimiento del sistema del feudalismo. Él planteaba su doctrina a partir de dos principios. En primer lugar, que todas las leyes y costumbres son territoriales, de manera que solo pueden aplicarse dentro del territorio en el que han sido dictadas. Y vemos aquí que él se aparta de la idea que había planteado Dumoulin, que había planteado Bartolomé de Sassoferrato, y que ya encontrábamos un germen en la doctrina de Aldrich y de Accurso, y es que podía aplicarse un derecho extranjero y que el derecho de una ciudad podía ser aplicado en otra ciudad. Como excepción a esta regla de estricta territorialidad, Bertrand d'Argentré indicaba que se podía aplicar territorialmente las leyes que se refieren al estado y capacidad de las personas. Y esto es un ejemplo que vamos a ir viendo a lo largo de las distintas escuelas estatutarias, que las leyes que rigen el estado y capacidad de las personas, el llamado estatuto personal, es el ejemplo normalmente dado como estatuto de aplicación extraterritorial, es decir, más allá de la ciudad en donde fue dictado. ¿Por qué? Porque normalmente se dice que el estatuto va atado a la persona que lo rige. Entonces, si esta persona está en el extranjero, si tiene un problema en esa ciudad se va a aplicar el derecho de su ciudad de origen, con lo que se estaría aplicando derecho extranjero.
Bertrand Duguay-Tren, en una forma similar a lo que había planteado ya Charles Dumoulin, divide a los estatutos en tres grandes categorías. Y esto también lo vamos a ir viendo más allá de las escuelas estatutarias francesas. Él planteaba las categorías de estatutos personales, estatutos reales y estatutos mixtos, referidos cada uno a la persona, a los bienes y a los actos jurídicos. Pablo, ¿quieres indicar algo? Creo que se le abre entonces el micrófono. Ok. En el caso de Bertrand Duguay-Tren, él indicaba que los estatutos reales y mixtos eran siempre territoriales. Es decir, que solo se aplicaban en la ciudad donde fueron dictados. Y en el caso de los estatutos personales, como dije hace unos momentos, este indicaba que podían ser de aplicación extraterritorial cuando fuesen estatutos puros. ¿Puros en qué sentido? Que solo se refirieran a la persona. Entonces él indicaba, por ejemplo, aquellos que establecen una capacidad de actuación de las personas, aquellos que establecen incapacidades de carácter general para los actos de la vida civil y no incapacidades para actos concretos. Entonces, en esos casos de esos estatutos puede haber una aplicación más allá del territorio en donde fueron dictados. Con respecto a la tesis, al régimen patrimonial matrimonial, Bertrand Duguay-Tren discutió la tesis planteada por Charles Dumoulin, porque ellos fueron contemporáneos. Y sobre todo discutió la tesis del pacto tácito, de que se pudiese establecer una voluntad presunta o tácita de las partes para regir el régimen patrimonial matrimonial. Y él lo que indicó es que cuando se tratase de bienes muebles, debía regirse estos por la ley del subpropietario, mientras que si se trataba de bienes inmuebles, debía regirse esto por la ley del lugar en donde ese inmueble se encontrase situado. Y esto plantea una postura que todavía vemos muy vigente en ciertos países europeos, de que se haga una diferencia entre bienes muebles e inmuebles para establecer el derecho aplicable. Esto todavía se ve sobre todo en el sistema francés. En el caso venezolano no se presenta esta diferencia, porque si nosotros vemos las normas en materia de bienes que están a partir del artículo, si no recuerdo mal, el artículo 28 de la Ley de Derecho Internacional Privado, allí tenemos que se establece una fórmula general de que los bienes se regirán por la ley del lugar de su situación, sin diferenciarse entre bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, continúo. Luego de la escuela estatutaria francesa, tenemos a la escuela estatutaria flamenco-holandesa, que se desarrolló entre los siglos XV y XVI, en donde se destaca muy particularmente la obra de tres autores: Ulrico Huber, a quien ya hemos nombrado anteriormente, Paul Boët y su hijo Juan Boët. En el caso de Paul Boët, vemos que este afirmaba que un Estado no puede pretender la aplicación de sus leyes en el territorio de otro. Es decir, que básicamente Paul Boët partía de una tesis de territorialidad del derecho en cuanto a su aplicación. Para él,
contrario a lo que se pensaba anteriormente, y sobre todo de lo que venía de la doctrina de Dumoulin y del mismo d'Argentré, el estatuto personal no era una cualidad de los sujetos que los acompañara a los lugares en donde estos se encontraban. Entonces, para él también, el estatuto personal era de aplicación territorial, a diferencia de lo que dijo d'Argentré, a pesar de ser un acérrimo territorialista en cuanto a la aplicación de las leyes y lo que indicaban Charles Dumoulin anteriormente. Como única excepción, daba Paul Voet la llamada cortesía, en virtud de la cual los estados observaban las costumbres de otros. Por lo que si en esos casos se verificaba una aplicación de los estatutos más allá de las fronteras, era simplemente porque así lo quería el estado del juez como un acto de cortesía. Luego tenemos la doctrina de Juan Voet, que él mantiene la triple división que planteó Bertrand d'Argentré de leyes personales, leyes reales y leyes mixtas, indicando que en estos tres casos, y ahí se demuestra tal vez un poco lo irónico de la división, porque él divide los estatutos en tres, pero en los tres dice lo mismo, que en ningún caso las leyes pueden atravesar las fronteras de los estados que las dictan. Ahora, dentro de la escuela flamenco-holandesa, el principal exponente es Ulrico Huber. Ulrico Huber fue contemporáneo de tanto Pablo como de Juan Voet, pero es quien se tiene como el autor más característico de la llamada tesis de la cortesía internacional. Porque él realizó una construcción más completa de su teoría, y en una obra de la que de hecho deriva, si ustedes recordarán, la denominación de conflicto de leyes, porque él planteaba un capítulo de su obra que se llamaba del conflicto de leyes diversas pertenecientes a estados distintos. Y Ulrico Huber planteaba tres grandes axiomas en cuanto a la aplicación del derecho de forma espacial. En primer lugar, él partía de la territorialidad absoluta de las leyes, es decir, que las leyes de cada estado tienen fuerza dentro de los límites de su gobierno y son vinculantes a todos sus súbditos, pero no pueden ser aplicados más allá de sus fronteras. En segundo lugar, hablaba Ulrico Huber de la soberanía absoluta de las leyes. Él planteaba que todas las personas dentro de los límites de un gobierno, sea que vivan allí o sean que estén solo de forma temporal, se consideran súbditos del mismo, y es decir, que se les aplica a ellos la ley de ese territorio, no la ley de su ciudad de origen, sino la ley del territorio en donde se encuentran. Luego, Ulrico Huber planteaba la tesis de la cortesía internacional, que ya había un germen en la doctrina de Paul Voet, pero que él desarrolla con mayor extensión y con mayor profundidad. Y él lo que indicaba es que los soberanos actuarán bajo la forma de cortesía, en el sentido de que los derechos adquiridos dentro de los límites de un gobierno puedan retener su fuerza en todas partes, en la medida en que no causen perjuicios al poder de ese nuevo territorio en donde se encuentre la persona, o de los derechos de dicho gobierno o de sus súbditos. Y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta dentro de la doctrina de Ulrico Huber, y es que él indicaba que esta cortesía era una facultad del juez,
Es decir, que era el juez, que debía ser el juez en el caso en concreto el que decidiera si se aplicaba o no el derecho de otro Estado por vía de esa cortesía internacional. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con esta escuela estatutaria? Ok, continuamos. Luego de la escuela estatutaria flamenco-holandesa, tenemos la última, o la llamada última escuela estatutaria importante, que fue la nueva escuela estatutaria francesa del siglo XVIII, en donde ahí hay varios autores que son interesantes dentro de esta doctrina, especialmente Jean Vouillet, Louis Boulonnais y Jean-Jacques Félix, que este autor se puede decir que es el último autor dentro del derecho internacional privado que mantenía un poco ese método estatutario, pero que ya apuntaba hacia un cambio de paradigma dentro de nuestra doctrina. Estos básicamente partieron de la misma visión que tenían los flamenco holandeses, pero con sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de Jean Vouillet, él se encargó de ampliar un poco el espectro del estatuto personal, para lo cual él incluso presumía la calificación de personal en caso de duda. Es decir, si había duda de si un estatuto era personal o no, se tenía que preferir su calificación como personal. Y él retomó la idea de que los estatutos personales eran de aplicación extraterritorial, ya fuesen de carácter general o de carácter particular. Y como había planteado anteriormente Charles Dumoulin, él defendía la aplicabilidad de convenciones expresas o tácitas de las partes para elegir el derecho que regía sus situaciones. En el caso de Louis Boulonnais, él tenía una visión más territorialista, porque él sobre todo tenía como principal fuente de inspiración de su doctrina la doctrina de Bertrand de Argentre. Y él lo que indicaba que la única excepción era lo relativo al régimen patrimonial matrimonial, en donde indicaba que este era un elemento secundario del matrimonio, el cual se regía a su vez por reglas extraterritoriales. Entonces, allí en esa materia le daba una preponderancia a la aplicación del derecho extranjero. Luego, en el caso de Louis Froland, él tenía una visión un poco más personalista, poniendo incluso en un nivel más alto a la persona con respecto a los bienes. Entonces, él indicaba que debían prevalecer los estatutos personales a la hora de delimitar el área de aplicación de las leyes por sobre el derecho que regía a los bienes o a las cosas. Finalmente, dentro de esta escuela estatutaria francesa, y con esto terminaríamos la fase estatutaria de la historia del derecho internacional privado, del método del derecho internacional privado, tenemos a Jean-Jacques Félix, que él tuvo el Tratado de Derecho Internacional Privado, que fue publicado en la segunda mitad del siglo XIX. Y él en esa obra, si bien defendió la vigencia de las ideas de los estatutarios, ya estaba consciente de que habían nuevas tendencias que estaban cambiando un poco la visión del derecho internacional privado, como era el caso de las doctrinas de Savigny
y de Mancini, que vamos a ver ahorita con las escuelas modernas del derecho internacional privado. Ahora, una característica muy particular de las escuelas estatutarias que ustedes habrán visto es que todas parten de un estudio concentrado en las leyes. Es decir, el fin primordial no es establecer el derecho aplicable a una situación jurídica, sino de establecer los límites espaciales de aplicación de una ley. Es decir, el punto de partida no era la situación jurídica, sino la norma jurídica. Y eso es una característica también muy particular del método estatutario, que viene a ser cambiada por la doctrina alemana, especialmente a partir de los estudios de Savigny. Ahora, dentro de las escuelas modernas o dentro de los estudios modernos del derecho internacional privado, nosotros tenemos muy particularmente como relevantes y como grandes exponentes de esta área a tres autores: el norteamericano Joseph Story, el alemán Friedrich Karl von Savigny y el italiano Pasquale Stanislao Mancini. En el caso de Joseph Story, vemos que este fue un jurista norteamericano que vivió entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y que incluso llegó a ser profesor en Harvard y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y es a quien debemos además la denominación de nuestra rama, porque él fue el que indicó, como nosotros vimos en los primeros temas, que esta rama del derecho podría ser más aptamente denominada derecho internacional privado, debido a que se aplica principalmente a las relaciones entre personas privadas y, en casos muy excepcionales, es que toma en cuenta la actuación de los estados, en el sentido de negociaciones a nivel nacional o controversias a nivel de estados. Entonces, a él es quien debemos esa denominación de derecho internacional privado que actualmente utilizamos en buena parte de los países del civil law y en nuestro caso particular acá en Venezuela. En cuanto a su obra concreta en materia de derecho internacional privado, como se trataba de un autor del sistema anglosajón, Joseph Story se había muy influenciado por la escuela estatutaria flamenco-holandesa. Y esto se evidencia por el hecho de que él también parte de la tesis de la cortesía internacional, solo que él plantea una variante con respecto a lo que planteaba Ulrico Huber. ¿Qué planteaba Ulrico Huber? Les recuerdo que la cortesía partía de una facultad del juez, es decir, que era el juez el que decidía cuándo un derecho extranjero debía ser aplicado. Pero entonces él decía, Joseph Story decía en cambio, que la cortesía no podía venir del juez, sino del legislador. Porque él decía que no es la cortesía de las cortes, sino la cortesía de la nación, que es administrada y es adjudicada en la misma forma y guiada por el mismo razonamiento para todos los casos que fuesen conocidos en ese territorio. Entonces él decía que la cortesía no podía partir de un dictamen judicial, sino de una norma legal, que debía entonces ser planteado por el legislador y no por el juez. De resto, vemos que la doctrina de Joseph Story se parecía mucho a la doctrina de los flamenco-holandeses, porque él favorecía como regla general la territorialidad del derecho y admitía solo como excepción el de la cortesía internacional, pero partiendo de nuevo de lo que indicara el legislador y no el juez. Así llegamos a Friedrich Karl von Savigny, que es sin lugar a dudas el autor que marcó plenamente el estudio del derecho internacional privado moderno y posmoderno, por así decirlo. Él
Vivió también entre finales del siglo XVIII y la primera mitad, un poquito más allá de la primera mitad del siglo XIX, porque él murió, si no recuerdo mal, en 1861. Y él publicó diversas obras concentradas en el derecho romano. Y muy especialmente él tiene una obra que tal vez ustedes habrán visto en el Derecho Civil 2 sobre bienes, que es la obra del sistema de derecho romano actual. Esa es una obra que estaba dividida en su momento en 8 tomos. La versión que fue publicada luego en español a finales del siglo XIX eran 6. Pero en ese 8º tomo, Savigny se dedicó a estudiar los problemas de la aplicación del derecho en el espacio, es decir, los problemas del derecho internacional privado. Y como nosotros hemos indicado en temas anteriores, él partía como fundamento de la aplicación del derecho extranjero en la existencia de una comunidad internacional, de una comunidad jurídica internacional basada en 2 cosas. 1, en la fe cristiana, y 2, en el derecho romano. Y era una comunidad que generaba obligaciones para cada uno de los Estados miembros con respecto a los otros. Entonces él decía básicamente que en el caso de que fuese determinado que era aplicable un derecho extranjero, los jueces tenían la obligación de aplicarlo. Solo admitiendo Savigny 2 excepciones. 1, que son las llamadas normas jurídicas de naturaleza rigurosamente positiva, que son germen de las normas de aplicación inmediata necesaria que vamos a comenzar a ver en la clase siguiente, y las llamadas instituciones desconocidas. Porque él básicamente decía que si la institución que está se ve involucrada en el asunto no se encuentra dentro del derecho del foro, entonces no podía ser aplicado ese derecho extranjero. Ahora, lo que es verdaderamente destacable de la obra de Savigny es lo que llama otro autor alemán, Paul Heinrich Neuhaus, como un giro copernicano en cuanto al método del derecho internacional privado. Porque, ¿qué hace Savigny en comparación a lo que hacían los estatutarios? Para Savigny se debía partir de las relaciones jurídicas. Y para cada relación jurídica debía establecerse una sede que marca el ordenamiento jurídico al cual debe someterse esa relación en particular. Entonces, lo que él proponía, palabras más, palabras menos, es que en cada relación jurídica se tiene que ubicar su centro de gravedad, el lugar en donde ella se puede localizar de una forma más perfecta y regular esa relación jurídica por ese derecho, sin diferenciar que se tratase del ordenamiento jurídico del juez o de un ordenamiento jurídico foráneo. Esto que ha marcado básicamente el origen de otro grupo de normas del derecho internacional privado, que son las llamadas normas de conflicto. Nosotros vamos a ver la clase si no la clase del miércoles, la clase del próximo jueves, que son básicamente normas que utilizan un aspecto que se denomina factor de conexión para localizar una relación jurídica en un derecho y aplicar ese derecho a esa relación jurídica. Esa norma de conflicto parte de la doctrina de Savigny. Además, para estudiar los asuntos del derecho internacional privado, partía Savigny de la división de las relaciones como nosotros las tenemos en el derecho civil y que ustedes han estudiado a lo largo de la carrera. Él diferencia el derecho aplicable a las personas, el derecho aplicable a los bienes, el derecho aplicable al matrimonio, el derecho aplicable a las sucesiones,
a los contratos y a las obligaciones. Y él indicaba, por ejemplo, que el estado de discapacidad de las personas debería regirse por la ley del domicilio. Y eso es una norma que de hecho tenemos bien en el artículo 16 de nuestra ley. Que en el caso de los bienes se tenía que aplicar el derecho del lugar de su ubicación. Norma que nos plantea el artículo 28. Que en el caso del matrimonio debía regirse por la ley del domicilio del marido, porque como ustedes recordarán para esa época, e incluso en Venezuela hasta la entrada en vigencia del Código Civil de 1982, la figura del marido representaba básicamente cómo se tenía que regular todas las consecuencias del matrimonio y incluso todos los efectos personales y patrimoniales que derivaban de él. En el caso de las relaciones extracontractuales o de los delitos, indicaba Savigny que estos tenían que regirse por el derecho del Estado al que pertenecen los tribunales que conocen de ellos, es decir, que se tenían que regular por la ley del foro del juez que conocía el caso del delito en particular. Que en el caso de las sucesiones debían regirse por el derecho del domicilio del decuyus, que es una idea que también ya tenemos, que tenemos todavía en nuestra ley de derecho internacional privado en nuestro artículo 34, y apartándose un poco de lo que había planteado anteriormente Dumoulin, en cuanto a los contratos, indicaba Savigny que debían regirse por la ley del lugar de su ejecución. Pero ahí le daba cabida a Savigny a la voluntad expresa o tácita, pero no para elegir directamente el contrato, sino para elegir el lugar de ejecución. Entonces, básicamente, en el caso de los contratos, para Savigny operaba una autonomía conflictual indirecta, en el sentido de que, eligiendo las partes, el lugar de ejecución de una obligación, elegían el derecho aplicable a la misma. Entonces, vemos además, y esto también es importante para marcar la diferencia con lo que actualmente, con lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante, y es que con Savigny se cambia un poco el significado de la palabra estatuto. Y aquí no se habla de estatuto como ley, como norma jurídica emitida por un estado determinado, sino como el conjunto de relaciones vinculadas a una determinada situación jurídica. Por eso es que nosotros vamos a ir viendo de aquí en adelante, cuando terminamos de ver la parte general del derecho internacional privado, vamos a ver la parte especial. Y ahí vamos a ver el estatuto de las personas, el estatuto de los bienes, el estatuto de la sucesión, del matrimonio, de la forma de los actos y así sucesivamente. Y eso parte sobre todo de lo indicado inicialmente por Savigny. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro con respecto a Savigny? Ok, finalmente, con esto terminaríamos por hoy. Dentro de las escuelas modernas del derecho internacional privado, tenemos a Pasquale Stanislao Mancini, quien fue un abogado, de hecho fue el primer presidente, si no recuerdo mal, del Instituto de Derecho Internacional, que todavía está activo, y fue profesor de distintas universidades italianas, sobre todo en materia de derecho civil. Pero él también se dedicó a los temas del derecho internacional privado. Y él planteaba su teoría del derecho internacional privado basado en el concepto de la nacionalidad. Porque para el momento, una buena parte de la tarea de Mancini, junto con Lombardi, fue lograr la unificación italiana y lograr que el derecho civil italiano se unificara también, lo que se verificó con el Código Civil Italiano de 1865, que fue, y que todavía es, de hecho,
fuente de inspiración de los códigos civiles venezolanos, sobre todo a partir del de 1873 en adelante. Machine, como les indico, planteaba su sistema de derecho internacional privado bajo el factor de conexión de la nacionalidad, eso porque él quería unificar el derecho a través de la nacionalidad italiana. Y esto lo propuso inicialmente en un informe presentado en la Universidad de Turín, que llevaba por título de la nacionalidad como fundamento del derecho de las gentes, porque para ese momento el derecho internacional privado estaba pegado, por así decirlo, al derecho internacional público y se entendía como una sola rama, derecho internacional, y fue luego desarrollado por él en una conferencia que dictó de hecho en el Instituto de Derecho Internacional, que tiene un título bastante particular porque deja ver bastante de su idea. El título de esa obra, si no recuerdo mal, eran de la utilidad de hacer obligatorias para los estados, bajo la forma de uno o más tratados internacionales, ciertas reglas del derecho internacional privado. Porque él planteaba a los tratados internacionales como una forma de lograr un derecho uniforme en cuanto a las soluciones del derecho internacional privado. A pesar de ello, vemos que Savigny nunca llegó a dar una definición única o unitaria de nacionalidad, sino que él se refería más bien a los hechos constantes que se encuentran en toda nación, como la raza, la lengua, las costumbres, la historia, las leyes y la religión incluso. Pero algo que sí tuvo Mancini de mérito es que él marcó mucho la pauta de la regulación del derecho internacional privado luego del Código Civil de 1865. A pesar de que el Código Civil francés de 1804, que lo antecede, ya tomaba como factor de conexión el de la nacionalidad, la obra de Mancini hizo que se difundiera esta más y que incluso opacara, por así decirlo, la doctrina de Savigny, en donde el estatuto personal se regía más bien por el derecho del domicilio. Ahora, Mancini tenía una clasificación particular de las leyes, que de hecho nosotros vemos reflejada en el Código Bustamante en su artículo 3, porque Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven parten mucho en su tratado internacional de la doctrina de Mancini. Mancini clasificaba las leyes en tres grupos: leyes necesarias, que básicamente regían el estado y capacidad de las personas y que se rigen por la ley de la nacionalidad; las leyes voluntarias, en segundo lugar, que rigen lo relativo a los negocios y a los bienes y que están sometidas a la ley elegida por las partes, es decir, Mancini le da cabida a la autonomía conflictual; y en tercer lugar, las leyes que tutelan y garantizan el orden público y la ordenación de los poderes públicos, las cuales se rigen por el ordenamiento jurídico territorial del foro. Esto marca una teoría que nosotros vamos a desarrollar en algunas clases, que es la llamada teoría a priorística del orden público, o de la aplicación a priori del orden público. Es básicamente a lo que se refería Mancini en ese caso, es que los estados podían determinar de forma anticipada en sus leyes que ciertas categorías de relaciones jurídicas iban a estar exclusivamente regidas por su derecho. Ahora, Mancini coincidía con Savigny en el hecho de que debía tenderse a una extraterritorialidad del derecho y que era favorable para el derecho internacional privado la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales. De hecho, la obra de Mancini es un
pequeño o uno de los primeros antecedentes de lo que fue luego la tarea de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado en su primera etapa y que se ha extendido a la etapa actual, que es básicamente buscar a través de instrumentos internacionales, sean tratados internacionales o más modernamente del soft law, de establecer reglas uniformes de derecho internacional privado para los estados parte de esos instrumentos. Ahora vemos que a pesar de que Mancini parte del asunto de la nacionalidad, entre la doctrina de él y la doctrina de Savigny hay varias notas similares, porque básicamente ellos quieren plantear una uniformidad de soluciones para las distintas categorías en las que dividen su doctrina, es decir, quieren o van en pro de una justicia formal. Ambos parten de la idea de una comunidad jurídica internacional. Ambos dan cabida a la aplicación del derecho extranjero a través de incluso las llamadas normas de conflicto bilaterales, que vamos a ver la semana que viene de qué va eso. Pero sí hay una diferencia. Savigny le daba más preponderancia a la ley del domicilio, mientras que Mancini al de la nacionalidad, y Mancini planteaba la aplicación a priorística del orden público, mientras que Savigny, a pesar de que no planteaba la tesis contraria, sí se mostraba reacio a admitir la aplicación a priorística de esa institución. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con lo visto hoy? Ok, nosotros en la clase siguiente vamos a seguir viendo este tema de la pluralidad metodológica del derecho internacional privado, pero ya vamos a ver las normas de las que concretamente se sirve el derecho internacional privado. Ahí nosotros vamos a ver tres grupos de normas: las normas de conflicto, las normas de aplicación inmediata o necesaria y las normas materiales especiales. Lo que quisiera que fuesen verificando en los materiales de este tema es cuál es el orden que deberían seguir los jueces para aplicar estos tres grupos de normas. De nuevo, normas de conflicto, normas de aplicación inmediata o necesaria y normas materiales especiales. ¿Cuál es el orden que ellos tienen que seguir para estudiar estas distintas normas en un caso de derecho internacional privado? Porque eso de hecho va a marcar un poco el orden en el que vamos a estudiar los distintos métodos del derecho internacional privado, como son el método conflictual y el método material. De nuevo, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro hoy? Profesor, ¿puede repetir la última norma? Sí, son normas de conflicto, normas de aplicación inmediata o necesaria y normas materiales especiales. Esos son los tres grupos de normas de los que se sirve el derecho internacional privado. ¿Querías agregar algo, Gilmari? No, que gracias, perfecto, ya les anoté bien. Chévere. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, nos vemos la semana que viene y les deseo a todos un feliz fin de semana. Ya entre mañana máximo el sábado van a recibir el resto de ustedes las notas de los exámenes parciales, para que ya entonces cerremos la etapa de evaluación del primer corte y ya tengan todas sus notas del primer parcial. Entonces nos vemos toda la semana que viene y que estén muy bien. Gracias, profesor. Feliz tarde.